bueno, es mi trabajo, ¿no? Ok, entonces, nosotros nos habíamos quedado en esta parte. Bueno, yo ya les había dado cómo calcular el rendimiento de un portafolio, ¿no? Y cómo calcular el riesgo de un portafolio. ¿Estamos de acuerdo? En este caso nosotros estamos considerando el riesgo del portafolio como la desviación estándar. Hay otros autores que consideran la varianza como un riesgo de un portafolio. No está mal en el proceso de optimización porque pues sí es válido, ¿no? Bueno, si tú disminuyes el riesgo, o si consideras el riesgo como la varianza y la disminuyes, pues es obvio que estás disminuyendo en la desviación estándar también, ¿estamos de acuerdo? O sea, ahí no pasa nada. Aquí el detalle está cuando lees la interpretación. Recuerden que la varianza está en unidades cuadráticas, ¿no? Y la desviación estándar está en unidades normales, o sea, comunes y corrientes. Entonces, es por esa razón que yo no considero, bueno, la puedo considerar, pero no estoy considerando la varianza como una medida de riesgo. Sé que la varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión y ambas pueden funcionar en un proceso de optimización. Sin embargo, pues hay que considerar sus características, ¿no? Y bueno, yo había hecho todo un procedimiento en el video anterior. ¿Por qué? Pues porque algunos de sus compañeros que les tocó exponer, bueno, del otro grupo, hicieron todo este procedimiento y quería que no quede, y bueno, y lo que me interesa era que quedara claro que es exactamente lo mismo que ya veníamos manejando nosotros, ¿no? Entonces, ahorita lo que hice fue una copia del problema que ya tenemos. En este caso, tenemos rendimiento fijo y lo que estamos haciendo es minimizar el riesgo, ¿no? Eso viene en el video anterior. Podemos checar en datos cómo estaría el problema, que es en Solver, ¿no? Podemos darnos cuenta que estamos minimizando ¿quién? El riesgo, ¿sale? Estamos minimizando el riesgo, que sería este valor, ¿no? ¿Quiénes están cambiándose? Pues las celdas que son los pesos W, son todos estos los que estarían cambiando. ¿Cuáles serían las restricciones? Bueno, la restricción más importante es que tenemos que, para minimizar el riesgo, nosotros tenemos primero que fijar una postura de rendimiento. Entonces, esta es la postura de rendimiento que tenemos, ¿sale? Aquí ya le cambié, pero bueno. Esa es la postura de rendimiento y vamos a escoger, como lo comentaba yo anteriormente, de todos los portafolios que me pueden dar este rendimiento o mayor a este rendimiento, pues va a haber miles, millones de portafolios posiblemente que nos den este rendimiento, porque este es el rendimiento mínimo que nos están pidiendo, ¿sale? Sin embargo, solamente habrá alguno o uno que de todos los que me van a dar el mismo rendimiento, la característica para seleccionar aquel que me conviene es el que tenga el menor riesgo, ¿sale? Por eso estamos minimizando ¿quién? El riesgo, ¿sale? Y estamos pidiendo que el rendimiento de mi portafolio sea mayor o igual a ¿quién? Al rendimiento que yo le estoy pidiendo al portafolio, ¿no? Por eso le estoy pagando un rendimiento fijo, ¿sale? Entonces, yo quiero que mi portafolio me dé el 0.25% semanal, ¿sale? Puedo repetir, habrá muchos portafolios que me van a dar eso, o más que eso, pero voy a enfocarme o voy a tomar en cuenta aquel que tenga el menor riesgo. Entonces, es por eso el proceso de minimización, ¿no? Y también en el video se mostraba por qué yo ponía una cuota inferior y una cuota superior, y bueno, ya sabemos que la suma de los pesos tiene que ser exactamente 1, ¿no? Que es la otra restricción que está por ahí, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a pasar a otro tema diferente, utilizando ya esta optimización, que se llama frontera eficiente, ¿sale? Y vamos a hacer una gráfica de diversificación. En este sentido, lo primero que voy a hacer, como ya tengo el rendimiento, voy a resolver este problema, pero voy a tratar de encontrar primero cuál es el rendimiento máximo y el rendimiento mínimo, ¿sale? Entonces aquí, voy a considerar el rendimiento porque
En este problema, vuelvo a repetir, el rendimiento es el rendimiento fijo. O sea, si yo estuviera en el problema, en el otro, donde yo doy un riesgo fijo y maximizo el rendimiento, pues entonces tendría yo que ver hasta dónde puedo mover el riesgo. Pero el proceso sería exactamente el mismo. ¿Sale? Nada más que cambiaría el problema de optimización. El ejemplo que yo voy a mostrar de cómo se utiliza esto es cuando nosotros tenemos un rendimiento fijo. ¿Sale? Es por eso que voy a hacer. Vuelvo a repetir, lo mismo podría ocupar el otro problema de optimización y poner encontrar un máximo y un mínimo para el riesgo, ¿no? En este caso lo voy a encontrar para el rendimiento. ¿Okay? Entonces el rendimiento, voy a tener un rendimiento máximo. Y voy a tener también un mínimo. ¿Sale? O sea, yo le estoy pidiendo al portafolio que me dé este rendimiento semanal. Sin embargo, no necesariamente, o sea, no significa que yo voy a pedir el rendimiento los que yo quiera, porque obviamente en sí, el problema en sí tiene sus propias limitaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a probar con el 1%. Vamos a ver si este portafolio es capaz de darme el 1% de rendimiento y de todos esos portafolios que me den un 1% de rendimiento semanal, me dé el mínimo riesgo, ¿sale? Entonces ya tengo yo el problema aquí, no lo voy a resolver. Y pues obviamente me está diciendo que no puede encontrar una solución. Es obvio que el 1% semanal pues es bastante grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí voy a aceptar. Entonces, ¿cuál es el rendimiento más alto que me puede dar? Pues es este. ¿Sale? O sea, trabajó, Excel estuvo trabajando en su proceso de optimización, pero solamente llegó a este rendimiento. ¿Sale? Entonces, este rendimiento es el rendimiento máximo que voy a considerar aquí. No hay otro mayor que porque no lo va a alcanzar. ¿Sale? Ahora le voy a pedir que me dé un rendimiento de, pues no sé, al menos lo voy a hacer con el 0%. ¿Vale? Que no me dé nada de rendimiento. ¿Sale? Sale resolver. Entonces sí me dio que me puede dar un rendimiento del 0% con un riesgo del 2.58%. ¿Sale? Entonces lo voy a hacer a partir de ahí. Yo podría conseguir también un número negativo, pero bueno, yo estoy suponiendo que los números negativos pues no los voy a, o sea, serían, pues no, o sea, no sería lógico, ¿no? Que yo estuviera interesado en ver problemas en que me dieran rendimientos negativos. ¿Sale? Lo único que voy a mochar la gráfica, pero pues no pasa nada, ¿no? Entonces al menos el mínimo es el 0%. Y bueno, y entonces yo ya tengo un intervalo, si se dan cuenta. Tengo un intervalo que va desde el 0% hasta el 0.47% semanal de rendimiento. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer es una pequeña lista, así como de rendimientos. Yo aquí voy a poner riesgo. ¿Vale? Voy a hacer una lista de lo que estamos haciendo. Entonces, yo sé que el primer rendimiento tiene que ser igual al mínimo, que sería el 0. Por ejemplo, en este caso, que es el que acabamos de resolver. Y después los rendimientos, voy a sacar diferentes puntos de la gráfica. Para hacer una gráfica necesito diferentes puntos. Y esa es mi intención. Aquí depende cuántos puntos nosotros queramos. ¿Sale? Entonces le vamos a llamar, aquí vamos a obtener el tamaño del intervalo, ¿no? El tamaño del, bueno, sí, el tamaño del intervalo. No va a ser más grande. Recuerden que es igual a la diferencia entre el máximo y el mínimo, que sería el rango, ¿no? Dividido entre el número de puntos que ustedes quieren obtener. En este caso lo vamos a dejar en 7 puntos. ¿Sale? Entonces ese es el tamaño del intervalo. Entonces,
Empiezo desde el 0% y le voy a sumar este tamaño de paso, que es el tamaño del intervalo, y pues obviamente lo tengo que fijar. Hasta que lleguemos al punto que nosotros queremos, que es este. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 1. No tengo 8 puntos, de acuerdo al tamaño de paso que nosotros estuvimos proponiendo. ¿Sale? Entonces lo que tengo que hacer es ver qué pasa cuando le pido al problema un 0% de rendimiento. ¿Sale? ¿Cuál sería su riesgo? Y luego también tengo que apuntar cuáles son los Ws que corresponden a cada uno de estas empresas que estoy considerando dentro de este portafolio. ¿Sale? Entonces, el problema del 0% de rendimiento ya lo tengo. ¿Me da un riesgo de cuánto? Del que está aquí, ¿no? Es el que acabo de resolver, ¿eh? 0%, y me da un riesgo del 2.58%. Y voy a copiar los Ws. Y esos también los voy pegando acá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo una lista de las características a un rendimiento del 0%. Este es el riesgo, y estos son los Ws que corresponden a estos dos puntos. ¿Sale? Entonces voy a volver a resolver el problema, ahora pidiéndole que el portafolio me dé este rendimiento, ¿sale? Sí, ahora le voy a pedir, perdón, ahí lo regué. Vamos a poner acá, es aquí. Este es el rendimiento fijo. ¿Vale? Entonces voy a poner más, para que lo chequen. Entonces ahora le voy a pedir a mi portafolio que al menos me dé este rendimiento. Y vamos a ver cómo cambia el riesgo. Lo único que tengo que hacer es volver a hacer el problema, resolver el problema de optimización. ¿Sale? Entonces, para este nivel de rendimiento, ¿no? Que es el que sí lo alcanzó, pues obviamente me va a dar este nivel de riesgo. Voy guardando mis datos y también voy guardando los Ws. Son los porcentajes de inversión, ¿no? Es decir, si tú quieres este nivel de rendimiento, el mínimo riesgo que podrías alcanzar sería con estos porcentajes de inversión en cada una de estas empresas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así se van formando los datos. Ahora voy a tomar el siguiente rendimiento, le voy a pedir al portafolio que me dé ese rendimiento y voy a resolver. Entonces, para este nivel de rendimiento, ¿no? Este sería el riesgo. Y hay que considerar también los pesos que se debían de invertir para esos niveles. ¿Sí? Entonces, el proceso es un tema de sensibilidad, ¿no? Porque vamos cambiando, en este caso el parámetro que estamos cambiando, la variable que estamos cambiando es el rendimiento. Y a partir de cambios de rendimiento, estamos viendo cuáles son los cambios en riesgo óptimos y los Ws también. ¿Sale? Por eso se llama, podemos decir que es un pequeño proceso de sensibilidad. Entonces vamos a resolverlo. Tenemos una solución. A este nivel de riesgo, este nivel de rendimiento que sí lo estoy alcanzando, el riesgo mínimo que puedo yo incurrir sería el que está aquí, y para llegar a ese mínimo riesgo tendría que tener estos porcentajes de inversiones en cada una de las empresas. Y pues, es repetir todo esto, ¿no? Nosotros lo podemos programar en macros, y en macros lo podemos hacer nada más con un solo clic, ¿no? Desconozco qué tan buenos sean en eso, pero se puede hacer, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer así. Entonces, estoy alcanzando el rendimiento, este sería el menor riesgo,
Para alcanzar, vuelvo a repetir, ese menor riesgo, necesito invertir en estos indicadores. Aquí pueden ver cómo va cambiando los porcentajes de inversión, ¿no?, en cada una de las empresas. Bueno, vamos a seguirle. Sería Solver. Entonces, ahorita prácticamente lo que estoy haciendo es resolver el problema de Markowitz cuando minimizamos el riesgo dado un rendimiento fijo, y lo estoy haciendo varias veces para diferentes valores de rendimientos. ¿Sale? Entonces, estoy resolviendo el problema de Markowitz varias veces. Al menos ahorita llevo 8 veces que lo estoy resolviendo, ¿no? Para ver cómo son sensibles los valores de riesgo y los porcentajes de inversión conforme se van variando, conforme va cambiando la variable de rendimiento. Y pueden ver que sí hay cambios, ¿no? O sea, sí hay, sí hay algunas modificaciones. Vamos a hacer este nuevo. Vamos a pegar acá. Venimos. Entonces, como verán, es un asunto muy fácil. Entonces, este nivel de rendimiento, este es el riesgo más pequeño que puedo alcanzar. Para alcanzar este riesgo mínimo, necesito hacer este tipo de porcentajes de inversión. Porque, bueno, obviamente ya se va cambiando el asunto, porque ya estoy pidiendo más rendimiento. Cuando pido mayor rendimiento, pues, obviamente, voy a un riesgo más alto. ¿Estamos de acuerdo? Y con un mayor riesgo es menor la diversificación, y ahorita vamos a poder ver esos dos conceptos de manera muy clara. Vamos a pedir ese nivel de rendimiento. Vamos a ver aceptar. Entonces, este es el riesgo. Y como pueden ver, ya prácticamente todo está invertido, ¿no? Es un ruido. Entonces, vamos a poner esto en otro color. Como que colorcitos, ¿no? Formatitos de colores. Híjole, no me acuerdo, no sé si lo dejamos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el rendimiento, en lugar del rendimiento, tenemos por otro lado el riesgo, no, a lo mejor en una naranjita porque es riesgo, ¿no? Y cada uno de los valores, de lo que vamos a invertir para alcanzar esos valores. ¿Sale? Entonces, pueden darse cuenta que entre menor es el riesgo, pues hay más empresas en las que estoy invirtiendo, ¿no? Aquí no sé por qué en me salieron más, o sea, no, que es poco el porcentaje, pero bueno, aquí me salió más. Pero bueno, aquí lo interesante es que cuando voy aumentando el riesgo, obviamente porque voy aumentando el rendimiento, pueden ver que las empresas van disminuyendo en las que voy invirtiendo. De tal modo que al final, por ejemplo, tengo que invertir en 3, luego aumento el nivel de riesgo porque aumento el nivel de rendimiento, nada más tengo que invertir en 2. Y ya al final, cuando tengo el máximo rendimiento, a este nivel de riesgo solamente tengo que invertir en una sola empresa, que es Bimbo. ¿Sale? Por eso se llama que el riesgo está asociado ¿a quién? A la diversificación, que es el número de empresas que estarían dentro de tu portafolio. Entre mayor es el riesgo, mayor es el rendimiento, entonces menor es la diversificación, es decir, las empresas en las que están participando en tu portafolio son menos. ¿Sale? Entonces, por eso una forma de reducir el riesgo es teniendo una diversificación. ¿Sale? Y eso aquí lo podemos ver en esta tablita tan sencilla. Bueno, pues recordemos que este rendimiento, este es el mínimo riesgo. A este rendimiento, este es el mínimo riesgo. ¿Sale?
Entonces ya está dentro de un proceso de optimización. No estamos calculando cualquier riesgo, ¿sale? Estamos calculando exactamente el riesgo mínimo, ¿sale? Y como estamos calculando el riesgo mínimo, a estos pares de puntos se les considera puntos óptimos, ¿no? Lo que si lo graficamos, nos va a dar una curva que se llama frontera eficiente, ¿sale? Entonces vamos a hacer la frontera eficiente, ¿sale? Entonces para tal cosa hay que insertar una gráfica de dispersión, vamos a hacer de este tipo. ¿Sale? Los datos, vamos a ver una serie de datos, y vamos a poner aquí frontera eficiente. ¿No? ¿Cuáles son los valores X de la serie? Pues siempre van a ser el riesgo, van en los X y el rendimiento va en el eje de las Y. Y le voy a dar a aceptar. Y aceptar. Y esta es una gráfica, la frontera eficiente siempre se tiene que ver, tiene que tener esta forma, ¿no? Ahorita vamos a editar esto un poquitín. Entonces, 0.0. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, ustedes si han leído algún libro, han visto, obviamente, esta es la forma de la frontera eficiente. Aquí tenemos que está aquí, es el riesgo, y ¿quién es? El rendimiento. Sale, vamos a ver algunos diseños rápidos. Pero no tiene nombre, ¿verdad? No consideré los nombres. Bueno, no sé por qué lo tengo. Bueno, vamos a cambiar. Tiene que ponerlo. Con línea de dispersión. No, eso es muy fácil. Entonces, vuelvo a repetir, ¿quién va en el eje de las X? Va el riesgo, y ¿quién va en el eje de las Y? Va el rendimiento, ¿sale? Y esta es una forma clásica de una frontera eficiente, ¿sale? Entonces, ¿qué están haciendo en el proceso de optimización? Aquí estamos en el proceso de optimización, ¿no? Entonces, yo tengo el punto, el valor de rendimiento 0, ¿sale? Este es el nivel de rendimiento 0, ¿estamos de acuerdo? Para este nivel de rendimiento, aquí habrá muchos portafolios con riesgos altos, o sea, a lo mejor hay un portafolio que me da un rendimiento 0, pero que me da un riesgo del 0.035, habrá otro que me va a dar un rendimiento del 4%, del 4.5%, del 5%, ¿no? Pero de todos estos portafolios que me dan un rendimiento del 0% y que me pueden dar un riesgo de todo esto, voy a escoger aquel que me está dando el mínimo riesgo. Y el mínimo riesgo está en este punto exactamente. ¿Sale? Lo mismo está en ¿sale? Esto corresponde al punto 2693 de rendimiento, ¿no? Entonces, de todos los portafolios que me pueden dar un rendimiento del punto 2693%, ¿sale? Que es este nivel, habrá unos que me van a cometer un riesgo del ¿cuánto? Del 4%, del 4.5%, del 5% y etcétera, ¿no? Pero de todos los que estuvieran aquí, yo voy a escoger aquel portafolio que me está dando el rendimiento del punto 26 y tantos %, pero con el riesgo mínimo. ¿Cuál es el riesgo mínimo? El 3.14%. ¿Estamos de acuerdo? Y así es como se lee esta gráfica. Por eso se llama frontera eficiente. Porque sobre esta línea, sobre esta curva, es donde están los portafolios óptimos con respecto a rendimiento y a riesgo.
¿Sale? Ese es el título de frontera eficiente. ¿Ok? Entonces, por acá podría haber una nube de puntos que me darían diferentes valores tanto de rendimiento como de riesgo, pero vuelvo a repetir, este se llama frontera eficiente porque son aquellos puntos que me van a dar los diferentes rendimientos, pero con mínimos riesgos. ¿Sale? Es decir, no hay otro portafolio que me dé un rendimiento del 0.26%, ¿sí? Y que me dé menor riesgo que del menor riesgo del 3.14. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puedo, este es el riesgo más bajo que puedo obtener para el 0.26% de rendimiento. Yo no puedo acceder a ningún riesgo que está acá. No me lo va a dar. Sin embargo, aquí en esta línea habrá muchos, pero de todos los muchos que están acá, este es el que me da menor riesgo. ¿Sale? Por eso se llama frontera eficiente. Mucho software pues ya calcula esto. ¿Sale? Y bueno, esto es como, podemos ver aquí cómo cambia el riesgo, bueno, el rendimiento con respecto al riesgo, el riesgo con respecto al rendimiento. ¿Sale? Vamos a hacer otra gráfica diferente que yo le llamo gráfica de diversificación. Para eso voy a ocupar estos datos de los Ws. Voy a insertar una gráfica. Vamos a poner ahí más gráficas. En este caso vamos a escoger una gráfica de área. ¿Vale? Y de aquí de área, pues vamos a escoger las áreas 100% apiladas. ¿Ok? Y de esta, pues la que se ve bonita, que es esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que fue seleccionar los Ws y yo obtengo mi gráfica de, yo vuelvo a repetir, que yo le llamo de diversificación. Para esta gráfica de diversificación, pues yo podría tomar otro tipo de indicadores, ¿no? Vamos a cortar esto para que se vea completo. Ok, entonces aquí voy a cambiar este eje, los valores de este eje los voy a cambiar. Entonces yo aquí en lugar de que ponga 1, 2, 3, 4, 5, puedo escoger el riesgo, que generalmente lo que se escoge es el riesgo, como etiquetas. ¿Ok? Y de esa manera tan sencilla obtengo una gráfica de diversificación. ¿Y qué me está diciendo? Fíjense, los azules es Kimberly, el naranja es Gruma, el gris es Bimbo, el amarillo es Alpeca, el otro azul es, más clarito es FEMSA, y el verde es Televisa. Y entonces podemos darnos cuenta que cuando el riesgo es más pequeño, estoy invirtiendo en este tanto, lo estoy invirtiendo en Kimberly, este tanto lo estoy invirtiendo en Gruma, este tantito amarillo en Alpeca, este tantito en azul claro en FEMSA, y este pedazo en Televisa, ¿no? Podemos ver que como va avanzando el riesgo, por ejemplo, la participación en Gruma, pues prácticamente al final es cero, ¿no? Aquí todavía hay una participación considerable, nada más sería de Gruma y de Bimbo, más de Gruma que de Bimbo, lo podemos ver acá, ¿no? El 57.92% sería para Gruma y el 42.07 sería para Bimbo, ¿no? En este punto, ¿no? Pero cuando avanza más el riesgo, entonces toda la inversión se va sobre ¿quién? Sobre Bimbo, el 100%, ¿no? Y por ejemplo, cuando estamos en el riesgo del 3.41%, un poquito le tengo que invertir a Kimberly, mucho más a Gruma, y otro más o menos también poquito a Bimbo, ¿no? Y esa es la parte que tenemos nosotros aquí, ¿no? El 10.15% a Kimberly, que estaría representado por esta, digamos que todo el ancho de aquí hasta acá es el 100%, como lo podemos ver en la escala. Entonces este pedacito o esta altura que representa
el área azul representa el 10.15%, ¿no? El área naranja, que es todo esto, representaría el 65.85%, y el área gris, que es de aquí hasta acá, representaría el 23.98%, ¿no? Y así, o sea, nos podemos situar, por ejemplo, este nivel de riesgo del 2.75, es este, ¿no? Y nos dice que en Kimberly tengo que invertir ¿cuánto? Que es el azul, esta área, esta línea estaría representada por el 99.78, luego Gruma, sería el naranja, sería el 52.36%, luego el gris, que sería Bimbo, no solamente hay que invertir el 4.39%, luego el amarillo, que sería el PECA, en el PECA habría que invertir el 1.57, por eso es muy poquitito que se ve, y luego el azul claro, que sería FEMSA, sería el 10.12%, y otro pedacito verdecito que es Televisa, sería el 1.75%. Entonces, por eso se llama gráfica, por cierto, tomográfica de diversificación, ¿sale? Porque vamos, el riesgo nos va diciendo cómo van quedando los porcentajes de que nosotros tendríamos que invertir en cada una de las empresas, ¿no? Y como podemos ver cómo, aquí se ve la diversificación, porque cuando menor es el riesgo pueden ver que aparecen más colores, porque entonces estamos invirtiendo en más empresas, y conforme el riesgo va aumentando, pues los colores van disminuyendo, porque significa que vamos invirtiendo ¿qué? En menos empresas, ¿no? Entonces, esas son dos gráficas muy importantes que nos permiten, pues sí, o sea, ver cómo va cambiando una variable, y cómo las demás variables están respondiendo a esos cambios. Por eso, le podríamos decir que es un procedimiento de sensibilidad. Pero en este caso, en este proceso de sensibilidad, los valores de rendimiento y de riesgo serían los optimizados, en este caso el riesgo, ¿no? Porque a diferentes niveles de rendimiento estoy sacando riesgos mínimos, ¿sale? Entonces esta gráfica de diversificación está construida sobre esta frontera eficiente, ¿sale? Y bueno, como podrán ver, es bastante sencillo hacer una gráfica de este tipo. No cuesta absolutamente, bueno, yo considero que no es muy complicado, es muy fácil de hacer, no hay que tener los datos, hay que irlos procesando, pero bueno, son cosas que nos dan luz de cómo van cambiando, cómo pueden ir cambiando los rendimientos, los riesgos y la diversificación. Con respecto a nosotros nos vamos moviendo en diferentes valores de estas variables, ¿sale?